Fíjese bien, representaba según los intereses de personas dañadas o que habían sido supuestamente dañados por Dios. Fíjese, se llama Ernie Chambers, es un legislador independiente. ¿Cuál es el texto que utilizó él para acusar a Dios? Pues lo que dice Mateo 6, el Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ese fue el texto que utilizó. Sin embargo, dice Chambers, está demandando nada menos que a Dios por las nefastas catástrofes que dice le ha ocasionado a Nebraska y al mundo. Imagínense, demandó a Dios porque él echó la culpa que él era el causante de las catástrofes que sucedieron en Nebraska y en toda la tierra. ¿Qué podemos hablar de él, de ese legislador? Más que bendecirlo, ¿verdad? En la lista de agravios incluye espantosas inundaciones, terremotos, horrendos huracanes y terroríficos tornados, inclusive plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías. Fíjense por lo cual acusaba a Dios a este hombre: devastadoras sequías y guerras o genocidios, guerras genocidas. Por ejemplo, el caso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que aproximadamente murieron, no sé si 6 millones de judíos mató este hombre, aproximadamente. Entonces este hombre, Chambers, demandó a Dios allá en una corte en Estados Unidos, representando según él a Nebraska por las catástrofes que había ocasionado según él Dios. Dice, quizá algunos consideren a Chambers un poco excéntrico o hasta lo llamen loco. No así el tribunal en cuestión, que efectivamente admitió la demanda del senador. O sea, que no nada más demandó a esta persona, sino que el tribunal aceptó la demanda que había contra Dios. Imagínense. Dice, lo que quiere Chambers es demostrar que el sistema legal en su país es absurdo, dice, ya que cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier motivo. Dios no es la excepción, dice este hombre. Al parecer el senador le provocó una indignación sin límites, otro caso en el que cierto magistrado prohibió el uso de las palabras violación y víctima en una demanda por agresión sexual. Dice, podrá usted preguntarse, ¿y cómo se va a defender Dios de esto? Es una pregunta que nos haríamos, ¿verdad? Va él a un tribunal de Estados Unidos y dice, vengo a demandar a Dios. Y obviamente, como era un legislador, una persona con realmente peso político, por lógica le aceptaron la demanda. Y dice, bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿quién va a defender a Dios, verdad? Si allá hay un hombre que lo demanda, debe tener acá alguien que lo defienda, ¿sí o no? Bueno, dice el senador que ha hecho razonables pero inútiles esfuerzos por convocarlo. Manifiéstate, dice ese senador, pues. O sea, ya te demandé, Dios mío, ahora manifiéstate, le pregunta él. Manifiéstate. Le ha pedido este hombre sin ningún resultado. Es decir, nadie ha atendido, según él, la demanda. En consecuencia, el tribunal habrá de citar a ministros de diferentes religiones, quienes, sostiene Chambers, se dicen agentes del demandado y por lo tanto pueden representar a Dios, es decir, a todos aquellos que han creído en Dios. Él dice, bueno, hay que llamar a sus representantes de algunas religiones para ver quién de ellos se atreve a defender a Dios. Dice, el demandante asegura que el tribunal sí tiene jurisdicción para juzgar a Dios, por aquello de que Dios está en todas partes. Fíjese, ahí está hablando de un atributo de Dios que es la omnipresencia. Él dice, si Dios está en todas partes, entonces yo lo voy a juzgar en cualquier tribunal, sea de México, sea de Estados Unidos, donde sea. En pocas palabras dice, bueno, Dios no es Dios de los israelitas, sino que Él está en todos lados, por lo tanto yo lo puedo demandar. El senador le pide al tribunal que promulgue sentencia en juicio sumario. Si eso no es posible, quiere que se emita en forma previa una orden permanente para que Dios deje de cometer los actos dañinos.
Imagínense. Ay, Dios mío. Fíjese, quiere que se emita una orden permanente para que Dios deje de cometer los actos dañinos y lo que llama las amenazas terroristas, también se las atribuyó a Dios, contra el mundo en general. Él dice las amenazas terroristas. ¿Cuáles terroristas? Bueno, que envió un tsunami, para eso es una amenaza terrorista, ¿verdad? Que destruyó a los de Haití en un terremoto. Él dice, todas esas catástrofes, este hombre, Chambers, político en Estados Unidos, se las atribuyó a Dios. ¿Y por qué este hombre se atrevió a hacer eso? En primer lugar, por ignorante. ¿Cuántos saben? Porque no tiene conocimiento en la Biblia. ¿Y quiénes son los que deben de defender esto? Pues los que estamos aquí en este lugar, amén. Los que creemos que Dios es bueno y los que creemos que Dios en su soberanía, Él no destruye, Él no mata, Él no asesina, para lo cual vamos a demostrar bíblicamente muchos de los acontecimientos del Viejo Testamento, que usted se dirá, oye, pero le doy a usted el derecho de que me cuestione en cualquier caso. Le doy el derecho a que me cuestione, yo soy un defensor de Dios y usted también. Yo declaro que usted también es un abogado. Fíjese, Dios dice que es abogado de nosotros. ¿Cuántos saben? Jesús es abogado de nosotros. Pero dice en primer lugar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, nosotros también podemos no necesariamente defender a Dios, pues, sino demostrarle bíblicamente al mundo que Dios no es el causante de esas catástrofes. Y aún así, yo le doy el derecho a usted para que cuando quiera me pregunte y le demostraré bíblicamente todos los casos del Viejo Testamento y le voy a demostrar que no fue Dios. Le voy a demostrar que siempre hubo la intervención del diablo ahí en compañía con el ser humano, dándole lugar al diablo. Así es que Dios fue demandado, hermanos. Qué triste historia, ¿verdad? Qué aberración, no sé cómo le podamos llamar eso. Así es que todas esas preguntas se hacen las personas que desconocen la soberanía o el concepto de Dios soberano. Muy bien, vamos a pasar a otra cosa. La Biblia registra a la muerte como un personaje. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. En pocas palabras, la muerte natural es que usted se vaya a sus 120 años o más de 120 años, y usted se vaya sin ninguna enfermedad, sin una dolencia, y no se vaya de ningún raite al cielo. Que vaya en un carro y de repente lo atropelle o choque con otro y ahí quede. Eso se llaman raites al cielo. Y claro que se va al cielo porque usted cree en Jesús, claro que se va al cielo. El problema es que aquí en la tierra el diablo destruyó su cuerpo. Entonces necesitamos entender, en primer lugar, que la muerte, en primer lugar, es separación. Muerte espiritual significa separación del Espíritu de Dios con el Espíritu del ser humano. Dios se separó del hombre. Cuando Adán pecó, Dios se separó de él y eso se llama muerte, separación. Cuando alguien, no usted, por allá en el África muere alguien, sale o exhala el espíritu de él y el alma y se separa de su cuerpo, y por eso se llama muerte también física, donde los órganos vitales dejan de funcionar. Pero también la Biblia registra como muerte a un ente o a un ser, como enemigo inclusive. 1 Corintios capítulo 15 lo registra como un enemigo, fíjese. Si fuese un enemigo, pues no necesariamente está hablando de una separación del cuerpo del espíritu. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 y 26 dice así. Hablando de Jesús, dice, porque es preciso que Él, hablando de Jesús, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjese, lo menciona como un enemigo, sus enemigos, y lo dice 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte, el postrer enemigo, fíjese, lo menciona ya como un enemigo, no lo menciona como un deceso, pues, de un ser humano, sino ya lo menciona como enemigo, es decir, está hablando ya de un personaje. Vamos a Apocalipsis, también nos menciona, capítulo 21, creo, déjeme checar, 20, 21 por ahí dice.
Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, habla un poquito del juicio del trono blanco. No sé si ya lo tenga ahí a la mano. Muy bien, dice así, versículo 11 en adelante. Dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos. Fíjese, también la muerte se tipifica o se identifica como un lugar también, pero también se identifica como una persona. Vamos al Salmo 49. Salmo 49, versículo, para identificar también a este ente llamado muerte. Salmo 49, versículo. Ahorita le digo el versículo. Salmo 49, versículo. Creo que es el versículo 14. Dice así. Dice, Salmo 49, versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, dice, la muerte los pastoreará. O sea, ya no está diciendo que Dios es su pastor, sino dice que la muerte los pastorea. Entonces, de alguna manera también está identificando este salmo que también existe como un lugar o como un ente o una identidad espiritual también la muerte. Y dice primera Hebreos 2:14, dice que el que tenía el imperio de la muerte también era el diablo. O sea, de alguna manera lo identifica como un ser, como un ente por ahí espiritual que daña, inclusive también como un lugar, porque dice Apocalipsis 20 que la muerte entregará a sus muertos, a los que se llevó ella, este personaje. Entonces, fíjese bien, el apóstol Pablo, regularmente para los que creen que Dios tiene el control de la muerte, que cuando alguien muere a corta edad es porque Dios se lo llevó y dicen que Dios tiene el control de la muerte, yo le quiero decir lo que el apóstol Pablo mencionó. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 25, dice esta gran verdad maravillosa, nos las enseñó el apóstol Pablo. Filipenses está después de Tesalonicenses o Colosenses, antes de Timoteo, antes de Colosenses. Filipenses capítulo, fíjese bien lo que dice ahí. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que dijo el apóstol Pablo o qué fue lo que le reveló Jesús al apóstol Pablo de la muerte. Si Dios tenía el control de la muerte o dependía de cada ser humano que le creyese a Dios y ser de larga vida, así como murió Moisés y David, ellos murieron de larga vida. Y si usted verifica, Moisés no murió de alguna enfermedad incurable, no murió porque se cayó del camello tampoco. Moisés murió a los 20 años aproximadamente y solamente dice que exhaló su espíritu. No dice que murió de enfermedades ni nada. David también dice lo mismo, dice que murió lleno de días y de vida. Entonces es lo que Dios quiere, ese tipo de muertes naturales de larga vida, o por lo menos hasta que Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos inmortales. Muy bien, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aparentemente se ve un texto raro, ¿verdad?
El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Alguno se preguntará, ¿de ahí me voy a agarrar para, si me muero, pues es ganancia? Pues ganancia para la funeraria, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Si usted se muere es ganancia para la funeraria, eso sí le quiero decir, ¿eh? Pero fíjese, muy importante, es muy importante esto. El morir es ganancia. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que si se moría a corta edad de un accidente, qué bueno, me voy al cielo a gusto. Porque muchos creyentes así creen ellos, personas estudiosas de la Biblia, que si se van a corta edad y se mueren de una enfermedad incurable, es ganancia, hermano, porque el apóstol Pablo dijo que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Me voy a gusto al cielo, allá con ángeles, con Dios, donde no voy a sufrir pobreza, donde no voy a sufrir enfermedad, donde no voy a sufrir o tener problemas. Y la gente, muchos de los estudiosos de la Biblia se están yendo por eso, por lo que dijo el apóstol Pablo en esa frase. El morir es ganancia, dicen ellos, y llega el espíritu de muerte, se los lleva y fue ganancia para el diablo. Fíjese, si usted está aquí en la tierra es porque tiene funciones. ¿Cuál función nos ha delegado Dios? ¿Cuál función nos ha delegado? Vamos a Primera de Juan, fíjese, una de las funciones que nos delegó Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para eso usted está aquí en la tierra, para eso permanece en la tierra durante larga vida. El que hace pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Y obviamente que incluye a Jesucristo, ¿no? Pero también nos incluye a nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué aparecimos los hijos de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Se fija que el que deshace las obras del diablo somos nosotros? Cuando reprendemos enfermedades, cuando reprendemos problemas, cuando reprendemos al diablo de circunstancias difíciles, nosotros somos los que aparecimos para deshacer las obras del diablo. Por ejemplo, si por ahí el diablo tenía algo contra un hijo de usted, y el diablo lo quería destruir en una situación, a lo mejor de una enfermedad, para eso apareció usted, para que su hijo sea de larga vida, y usted reprenda la enfermedad y se vaya del cuerpo de su hijo. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque en ese momento usted está deshaciendo una obra del diablo. Para eso aparecimos, para deshacer obras del diablo. Pero ¿qué pasa cuando usted, o una persona, un creyente que ama a Dios y que todos los días se la lleva en la iglesia, y que ayuna y ora durante largas horas, pero no tiene conocimiento en el Dios soberano de la Biblia, o en la soberanía de Dios? ¿Qué pasa con él? De repente dice una persona muy santa allá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Allá una persona muy santa porque se llevaba en la iglesia todos los días, pero él decía, yo ya me quiero ir con Cristo. Decía, yo quiero conocer a Cristo, quiero verlo, decía él. Así es que esa no es buena declaración, ¿eh? Para los que por ahí dicen, es que ya quiero que Cristo venga porque ya me quiero ir con Él. Aparentemente se ve una buena declaración. Esta persona quería ver a Cristo, ya tenía 20 años, un joven, no se había casado, estaba enfermo, no sé si de un cáncer por ahí, no recuerdo qué tipo de cáncer. Y él decía, en lugar de reprender la enfermedad, él decía, no, es que ya me quiero ir, yo creo que Dios me tiene así porque ya quiere que me vaya como el apóstol Pablo al tercer cielo. Y a los 3 meses se fue al tercer cielo. O sea, su cuerpo fue destruido aquí en la tierra. Pero la pregunta es, ¿Dios se lo llevó para que lo conociera? ¿O fue el diablo que destruyó su cuerpo? Fue el diablo que destruyó su cuerpo. Ese joven de 20 años tenía la posibilidad de predicarles el evangelio a multitudes para que fueran salvas y se fueran al cielo. Tenía la posibilidad de otros enfermos en hospitales que están desahuciados, a punto de morir, ir a reprender las enfermedades, imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos levantarse y que no se vayan a la muerte. Tenía la posibilidad y no irse a sus 20 años al cielo. ¿Me explico? Se da cuenta que Dios no nos quiere a los 20 años, ni a los 30, ni a los 50. Dios no quiere que nos vayamos. Es que muchos dicen, es que Dios quiere que te vayas porque
allá ocupa una florecita en su jardín. Imagínense, una florecita toda marchitada porque se fue a los 20 años. Y es que Dios quiere que llevarte ya porque a lo mejor Dios te necesita allá en el cielo. No, Dios nos necesita aquí en la tierra, no en el cielo. Allá no nos necesita Dios, aquí en la tierra nos necesita Dios. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad, para que la humanidad no sea destruida por el diablo en catástrofes. Todo eso son funciones que hacemos como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí vamos a regresar a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Fíjese, el apóstol Pablo dijo esta gran verdad. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Vamos a seguir leyendo para darle a entender qué quiso decir el apóstol Pablo. No nada más con un texto bíblico nos debemos de quedar. ¿Cuántos saben? Debemos de leer toda la historia, todo el contexto para que nos dé luz de lo que Dios nos quiso dar a entender por medio de el apóstol Pablo. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne significa estar vivos físicamente, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Ah, caray. Eso significa que el apóstol Pablo tenía la opción de escoger la vida y vivir más tiempo en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Fíjese. Mas si el vivir en la carne, o sea, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, que es lo que les estoy platicando ahorita, de este joven que murió a los 20 años. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo, como diciendo, ¿me iré o no me iré? ¿Me quedaré más tiempo por amor a vosotros o ya me voy al cielo de una vez? ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo tenía la opción de escoger la vida y la muerte? Porque de ambas cosas, dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos saben que es muchísimo mejor estar en el cielo? Claro, es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. O sea, yo tengo deseos de partir, bueno, dice, me siento como un poco presionado entre la espada y la pared, no sé qué elegir, si me quedo por amor a vosotros, que son muy renuentes y que al rato no hacen caso con lo que les digo. O sea, un ejemplo, no estoy parafraseando. O sea, ¿por qué lo hago? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué permanezco más tiempo en la tierra? Puedo irme directamente, es mucho mejor, dice, irme y estar con Cristo, dice. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos saben eso que dijo Pablo? 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, es decir, por causa de los que tienen que conocer a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Dice, pero quedar en la carne es más necesario y por causa de vosotros. Y dice el 25, y confiado en esto, fíjese lo que dijo Pablo, confiado en qué, en que iba a vivir. ¿Cuántos saben físicamente hablando? Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Se dan cuenta la seguridad que tenía el apóstol Pablo de que no iba a morir a corta edad? Pablo fue de los discípulos o de los apóstoles, no que anduvo con Jesús, posteriores a Jesús, pero el apóstol Pablo murió ya anciano, por ahí estaba aislado en un lugar en Roma, lo tenían aislado, y por último creo que murió por ahí de una muerte no natural, para que me entienda, luego le voy a explicar eso bien, pero sí murió ya de edad adulta ya el apóstol Pablo, no sé si arriba de 100 años, pero ya está muy mayor el apóstol Pablo, y todavía dice Hechos 28, miren, vamos a Hechos 28, Hechos, estamos ahorita en Hechos 29, ¿cuántos saben? ¿Sí sabe que estamos en Hechos 29? Actualmente estamos en Hechos 29 porque se están escribiendo los hechos de lo que Jesús hace con nosotros. Hechos 28, versículo 30 y 31. Dice, y Pablo permaneció. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían.
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Y se cierra el libro de los Hechos. Ahí nunca, no registra de qué muerte murió Pablo, pero sí lo registra por ahí un hombre llamado Josefo, que es un historiador judío. Registra un poquito eso, y otros libros llamados, no recuerdo exactamente cómo, luego le voy a traer bien el dato, pero no registra la Biblia exactamente de la muerte del apóstol Pablo, no lo registra. En pocas palabras, en esa época el apóstol Pablo estaba avanzado de edad, y dice que predicaba, estaba como por decirlo así, aislado, no sé cómo le llaman aquí, cómo le llaman eso de que cuando los meten por 40 días los arraigan, arraigado estaba el apóstol Pablo. Estaba arraigado ahí en Roma, en su casa, tranquilo, en una casa ahí, predicando el evangelio sin impedimento, ya de edad avanzada. Ahora sí vamos a Filipenses otra vez, 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos debemos de quedar en ese texto nada más, para decir que nos queremos ir a corta edad. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. No sé qué escoger, como diciendo, yo escojo la vida y la muerte. Fíjese bien, de repente se escucha raro, pero ahorita le voy a explicar. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuántos saben eso? Y confiado en esto, dice el apóstol, ¿confiado en qué? ¿En qué estaba confiado el apóstol Pablo? ¿Que se iba a morir, se iba a ir con Cristo? ¿O que iba a quedar en la carne? Que iba a quedar vivo, vivito y coleando, como dicen allá de donde venimos nosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré. ¿En qué iba a permanecer? En su cuerpo, con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Fíjese, confiado en esto, dijo el apóstol Pablo, sé que quedaré y que aún permaneceré. ¿Cuántos pueden hacer esas declaraciones? Son declaraciones maravillosas. Igual usted lo puede declarar conmigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que por amor a la humanidad estoy confiado que mi cuerpo no será destruido en esta tierra a corta edad, sino que yo quedaré y permaneceré por lo menos 120 años, si no hasta que venga Cristo. Amén. Usted debe estar plenamente convencido que el diablo no va a poder destruir su vida, no va a destruir su cuerpo en la tierra, y va a venir por ahí a medianoche, como dicen allá, la huesuda, y le va a decir, ya vengo por ti, hermano. Hermano, todavía te dicen, ¿no? Imagínense la muerte, ¿no? Imagínense la muerte. O el diablo, un demonio, que llegue a medianoche. Estábamos orando por un hermano que ahora que estamos en la radio nos ha hablado. Dice que de repente vio sombras, parecía como que venía algo pues ahí, un espíritu inmundo. Y yo le dije, pues repréndalo, no tiene potestad sobre su vida. No tiene potestad sobre su vida. Vamos a Proverbios 18:21, que es un texto bíblico que utilizamos mucho aquí. Acuérdense que a veces lo bíblico no necesariamente tiene que ver con lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Proverbios 18:21 dice así. Dice, la muerte y la vida, fíjese la sabiduría del proverbista, la muerte y la vida están en poder ¿de quién? De la lengua. Y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Algunos predicadores no creen en esto, Ellos dicen que no importa lo que tú hables, si dices que te quieres morir mañana, no importa, porque no está en tu poder la vida y la muerte, dicen ellos, sino ellos dicen que la vida y la muerte está en poder ¿de quién? De Dios. Ellos dicen, la vida y la muerte está en poder de Dios, así es que no importa lo que tú digas, tú te vas a ir cuando Dios quiera, dicen ellos. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 y 22. Esto ya lo dice el apóstol Pablo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 21 y 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, dice Pablo,
Porque todo es vuestro. Fíjense lo que dijo Pablo. Ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. ¿De qué está hablando? De que usted es un heredero de Dios. Y Dios decidió darle a usted la tierra. ¿Qué le parece? Pero no la tierra, no el terreno de los López. Fíjense, ¿qué significa que darle la tierra? Significa que le restituyó el reinado que Adán perdió en la tierra. Eso significa, todo es vuestro. Y luego fíjese lo que dice. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, dice el apóstol Pablo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es que vuestro. Aparentemente contradice a lo que se nos han enseñado, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que ¿cómo vas a tener en tu boca el poder de la vida y la muerte si es Dios el que tiene el poder? Dicen los que no conocen o estudian la Biblia en una sola traducción, dicen ellos. Pero fíjese que dice que es de usted. El presente y qué? Y el porvenir. O sea, el porvenir no depende de que Dios, no depende de Dios, pues. El porvenir depende de que usted tenga fe para vivir en la tierra. Por eso dice Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. Gálatas 3 también lo dice, el justo. Como 4 veces se menciona en el Nuevo Testamento, ¿de qué? Por allá también, no sé si no recuerdo exactamente, no sé si en Habacuc, por ahí. El justo por la fe vivirá. Entonces, si te lo dice varias veces Dios, es porque tú vas a vivir por la fe. No vas a vivir por lo que Dios destine, o por lo que Dios te diga de tu porvenir. No dependes de eso, dependes. ¿Por qué? Porque Dios ya te sació de larga vida, dice Salmo 91:16. Y luego Él le dijo a Moisés, yo prolongaré los días sobre la tierra, tus días, tus años, yo los prolongaré, le dijo Dios a Moisés. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya prolongado los días de aquellos hombres que hayan muerto a sus 120 años y ahora los creyentes mueran a los 30? No puede ser Dios así. ¿Me explico? Por eso dice el apóstol Pablo, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, está hablando de ministerios, pero también dice sea el mundo, luego dice sea la vida, sea la muerte, y luego dice sea lo presente, fíjese, sea lo presente y sea lo porvenir. El destino, Dios ya te lo forjó a ti. ¿A qué me refiero con destino? Que si tú naciste con la familia López, pues ahí ese fue el destino que te dio Dios. Y si tú naciste con la familia Pérez, bueno, ese es el destino que te dio Dios. Pero el presente y el porvenir ya no dependen de Dios. Depende de que tú le creas a lo que Dios escribió en su palabra. Depende de que tú creas que eres de larga vida. Depende de que no comiences a hablar cosas erróneas para que Satanás venga y le dé lugar al diablo y te destruya. Efesios 4:27 dice, ni dé lugar al diablo, dijo Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ni des lugar al diablo. Así es que el apóstol Pablo dice, no sé qué escoger, dijo. No sé si escoger vivir, no sé si escoger morir, pero por amor a vosotros, dijo el apóstol Pablo, sé, plenamente convencido, dijo el apóstol Pablo, sé que quedaré y que no moriré. Eso dijo el apóstol Pablo. Sé que permaneceré, significa que iba a prolongar sus días sobre la tierra. Él estaba plenamente convencido. Así es que ya no es un motivo para que usted se quiera ir, me explico, de esta tierra. Luego, fíjese, también se ha dicho regularmente como una frase muy común, y esto, créalo que lo escuché de un predicador y me dio mucha tristeza, de aquí de Guadalajara, de una iglesia un poco grande, ya no le voy a dar más datos. Dice él, si Dios te quita un hijo ahora en la noche, que se lo lleva de un paro cardíaco, es porque Dios te lo prestó. Y si te lo prestó, significa que es de Él y Él se lo lleva cuando Él quiera. ¿Qué tal? Esas frases le han atribuido a la soberanía de Dios. Si Él se lo llevó porque pasó un carro y lo atropelló ahí en la calle y tenía solamente 3 años el niño,
es porque Dios te lo prestó, fíjese, te lo prestó y Él se lo lleva cuando Él quiera. Esas frases de que Dios presta cosas y Él se lleva, te quita las cosas cuando Él quiere, igual es un concepto de una soberanía arbitraria de Dios. Pero Dios no es arbitrario, créanlo que Dios no es un déspota, pues para que usted me entienda, que usted va a llegar, pues Dios me prestaste a mi hijo, pero pues ya te lo quieres llevar, pues llévatelo. Imagínense Dios atribulando a los humanos, a los seres humanos, atribulando a sus hijos, así no es Dios. El que atribula, el que mata, el destruye, el que es homicida desde el principio, dice San Juan 8:44, que es el diablo, no es Dios. Quedará Dios la muerte de las personas. Muy bien, vamos al Salmo. Salmo 127, versículo 3. Ya vamos a terminar, no se me desesperen. Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjense, ahí dice que le prestó los hijos Dios, o está diciendo que se los heredó. Herencia de Jehová, ¿qué son? ¿Qué significa herencia? Cuando muere un familiar por allá a los 120 años y deja un testamento, ¿qué es lo que hace ese muertito? Cuando le deja un testamento a usted, ¿se lo presta nada más el dinero que le dejó, los bienes? ¿O se los da? O a medianoche llega y regresa y le jala los pies: oye, vengo por mi herencia. Pues no, le regalan las cosas, se las da, me explico. Las herencias son para dar, no prestar. Por eso, herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Y este hombre, gran predicador, con una alabanza excelente, con 1000 músicos y 1000 instrumentos, qué bonito que alaben a Dios, pero él cree que Dios te prestó los hijos y cuando quiere te los reclama. Es más, Dios también, hermana, Dios te prestó el esposo, también dice este amigo, este predicador. Dios te prestó el esposo y cuando quiere te lo quita también. O la esposa y cuando quiere se la lleva. Fíjese qué concepto tan erróneo de Dios. Ya vamos a terminar con este texto bíblico, fíjese bien. Vamos a terminar. Números 23. Dios no miente. Número 23, 19. Números 23, 19. Fíjese bien lo que la Biblia registra. Dios no es hombre para que mienta, fíjese. Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos saben eso? Dios no miente. Ni hijo de hombre para qué se arrepienta. Si Él te dio por herencia a los hijos, ¿ustedes creen que se va a arrepentir y te los va a quitar cuando Él quiera llevárselos? Dios no es hombre. No lo comparemos como un ser humano, porque Dios no puede mentir, ni Dios se arrepiente. Si Él dijo: yo te daré por herencia a tus hijos, significa que Él te los dio y no te los va a quitar. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Ya vamos cerrando. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así: porque yo Jehová, fíjese lo que dice, o Yahvé, no sé cómo le quiera mencionar usted. Porque yo Jehová, dice, no mudo o no cambio, dice una traducción. Porque yo Jehová no cambio. Por eso dice: por eso hijos de Jacob no haber sido consumidos. ¿Qué significa todas estas palabras? Porque yo Jehová no me mudo, no cambio, dice una traducción. Por eso hijos de Jacob no haber sido consumidos. ¿Qué significa eso? Dice: si yo soy el sanador, si yo soy el que doy vida, y eso no lo puedo cambiar, dice Dios. Es decir, por eso ustedes no han muerto. Porque si yo cambiara de opinión, fíjese, o diciendo como soy bueno, si yo cambiara a ser malo, significa que sí van a ser consumidos. Pero ¿por qué no son consumidos? Porque Dios no ha cambiado su naturaleza de amor, de bondad y de santidad. Por eso es que no han sido consumidos, le dice Dios.
Quiero darle este último texto bíblico. Ahora sí, para terminar, fíjese bien, sería Ezequiel, capítulo 30. ¿Ya lo tiene? Perdón, Ezequiel 18. Bueno, ahorita vamos a ver el 33. Ezequiel 18, 32. Fíjese bien lo que dice. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Puede captar la dimensión de estas palabras de Dios? Yo no quiero la muerte del que muere. Está diciendo Dios que si alguien murió no es porque Él quiso que muriera. A Él no le interesa, más bien a Él le interesa que el ser humano no se muera. Yo no quiero la muerte del que muere. Por eso dice, conviértanse en mí, dice Dios, para que ustedes vivan. Es decir, no, anden en el conocimiento de la palabra. Anden en el conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no mueran. Yo no quiero la muerte del que muere. Si alguien murió a los 3 años, a los 5, a los 10, yo no quiero la muerte del que está muriendo, dice Dios. No quiero la muerte del que muere. Por último, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios no quiere la muerte del que muere. Dice Dios, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué significa muerte del impío? Muerte del que no tiene a Jesucristo en su corazón. Él tampoco quiere la muerte de la humanidad. No quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué? Porque moriréis. ¿Por qué dice Dios moriréis? Como diciendo, regrésate del camino. Si es un camino de muerte donde tú vas, regrésate al camino que es el camino de Jesús, el camino de la verdad. Si tú regresas al camino de la verdad que es Jesucristo, entonces dice Dios que Él no desea la muerte del que está muriendo, no desea la muerte de los que no conocen a Cristo, de la humanidad en general que ha rechazado a Jesús. Tampoco Él desea la muerte, sino al contrario, Él les da un consejo. Dice, volveos, vuélvanse de sus caminos. ¿Para qué? Para que no mueran. Casa de Israel, se dirigió a Israel, pero eso aplica también a todos los creyentes que vivimos en este nuevo pacto. Así que vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra y sobre todo que hemos conocido